Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. La reactivación económica y el impulso en el Plan Nacional de Vacunación fueron los temas más importantes para Colombia en 2021. Incluso recientemente Portafolio destacó la reactivación como el personaje del año, cuyo protagonista estelar fue el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, quien a su vez fue reconocido por el periódico El Tiempo como personaje de 2021 por ser clave en el proceso de vacunación del sector privado y en la reactivación de la economía nacional, que este año, pese a la pandemia, registra un crecimiento superior frente a sus pares de la región. Gracias a su gestión, ayudó a destrabar la negociación del salario mínimo, que el próximo año será de 1 millón de pesos. Pero, ¿cómo se gestaron estos avances? ¿Quién es Bruce McMaster, el personaje del año en Colombia? ¿Cuál es su visión del país? Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien en este nuevo episodio de Economicast tratará de resolver estas y otras preguntas con el propio presidente de la ANDI, a quien le doy la bienvenida. Doctor Bruce, ¿cómo está? Javier, muchas gracias. Muy generoso su comentario. Realmente muy contento de estar aquí el día de hoy. Doctor, comencemos. Mencionaba yo ahora que usted fue protagonista en varios hechos importantes en el país durante el 2021. Vacunación en el sector privado, reactivación económica, salario mínimo, y también tuvo que hacerle frente al tema de la reforma tributaria, que no fue nada fácil y que finalmente pues se logró. Y uno vería que hay mucho trabajo detrás de eso. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron esos grandes retos que tuvo que superar para llegar, digamos, a todo esto que hoy se logra? Pues Javier, la pregunta es muy buena, pero yo lo que tendría que decirles es que claramente este año o estos 2 años, porque el año 2020 también realmente nos impuso una gran cantidad de retos. Desde la ANDI nos empeñamos en tratar de ser lo más útiles posibles para el país. Casi que la pregunta que nos hicimos durante todo el tiempo es, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos colaborar? ¿Y cómo podemos concertar? ¿Y cómo podemos nosotros generar condiciones para que las cosas sean menos duras? Yo creo que lo hicieron muchas personas, lo hicieron muchas organizaciones. Nosotros pusimos pues de parte nuestra lo que pudimos, y sin duda alguna el objetivo primordial era tratar de salir de alguna forma, digamos, de la situación tan compleja en la que estábamos lo antes posible. Entendiendo que el sector privado y el sector empresarial juegan un papel fundamental en el país. Afortunadamente también, digamos, la ciudadanía sí lo comprendió, y comprendió que no solamente producimos servicios, no solamente producimos productos, sino que también nosotros somos, por ejemplo, una fuente importantísima de generación de ingresos para el Estado o de generación de trabajo y de puestos de trabajo y de oportunidades, y decidimos como realmente hacerle una organización, por decirlo de alguna forma, muy clara a todas las competencias que teníamos, a todas las habilidades que teníamos para tratar de ponerlas al servicio de la superación de toda esta crisis tan dura para todo el planeta. Doctor, y superados, digamos, estos logros a los que se llegaron, y después de haber alcanzado una especie de consenso y de poder hablar, algo que antes, hace unos años, no se podía ni siquiera tratar porque hay mucha polarización en el país, ¿cuáles considera usted que son esos temas en los que Colombia debe avanzar el próximo año? Bueno, me gusta mucho que menciones, Javier, el tema de la conversación y del diálogo. Yo he sido un defensor permanente de ese como método de trabajo y como método de construcción de decisiones en las sociedades. Siempre lo he hecho. Y de hecho, pues me caracterizó eso cuando estaba en el sector privado antes, me caracterizó también cuando estaba en el gobierno nacional, y también pues aquí desde donde estoy hoy en día, que es la ANDI. Sin duda alguna creo que tenemos que luchar por eso. Yo creo que si algo le ha hecho daño, digamos, o algo nos ha atrasado, o algo nos ha generado obstáculos innecesarios a la sociedad colombiana, me refiero, como un todo durante los últimos años, es la incapacidad de dialogar. Y digo, creo que a veces nos hemos enfrascado en situaciones demasiado intransigentes, que no vale la pena, además, porque no conducen a mucho, no ganamos prácticamente nada, de manera que yo diría que son tantos los retos que tenemos de aquí en adelante, que solamente con poder activar la capacidad de conversación, que solamente con poder activar la capacidad de generar eso que se ha llamado últimamente el diálogo social, o el diálogo simplemente, solamente con eso, estoy seguro que la cantidad de mentes brillantes que hay en nuestro país, la cantidad de personas bien intencionadas, la cantidad de personas que tienen como objetivo primordial
poder generar el beneficio general, va a generar el beneficio general, sin duda vamos a ser capaces de pasar por delante de muchos de esos obstáculos y vamos a ser capaces de ir poco a poco logrando. Tenemos retos por supuesto en lo fiscal, tenemos retos en términos, a mí el reto más grande que, por lo menos desde mi punto de vista, el reto más grande que tenemos por delante es el de superación de pobreza. Trabajé unos años en ello, no sé si usted lo recuerda, cuando estaba en el DPS y estuve al frente de las políticas de superación de pobreza, y eso a mí me ha dejado marcado como objetivo de vida. Si algo tenemos que hacer en nuestro país es tratar de tener un sistema significativamente más incluyente en términos de salud, más incluyente en términos de educación, más incluyente en términos de oportunidades y de ingresos. Si tenemos eso como muy claro todos, y sabemos que todos desde nuestro entorno, desde nuestro sitio, podemos aportar a ese gran objetivo, yo creo que Colombia va a ser un mejor país, cada día va a ser un mejor país, pero va a ser un mejor país más pronto. Y que es un poco de alguna forma lo que tenemos que buscar asegurarle a estas generaciones que empezarán a tomar en las riendas del mismo muy pronto. Doctor, se acercan las elecciones que marcarán la agenda durante el 2022 y quiero preguntarle cuál es su visión sobre este proceso electoral que ya comenzó con las precandidaturas y en el que ustedes han estado muy cerca porque recientemente en su Congreso Nacional ustedes llevaron a los principales precandidatos para que conocieran esa visión. Usted que ha estado tan cerca, ¿cómo ve este proceso electoral que se aproxima? Bueno, ha sido un proceso electoral particularmente interesante por lo nutrido, digamos, de aspirantes. Usted mismo lo vio, por ejemplo, en el Congreso nuestro tratamos de hacer como un filtro y llegamos a 15 y finalmente presentamos o le permitimos a 15 que se dirigieran a toda la audiencia y eso fue importantísimo. Y cada vez más vamos como generando afortunadamente, digamos, como un filtro de verdaderamente cuáles son los que son viables, cuáles son los que sí están pensando en una carrera de largo plazo. De manera que típicamente en Colombia lo que sucede es que verdaderamente a partir de fines de enero y febrero, quizá arrancando febrero, es cuando se comienza a decantar realmente, se comienzan a decantar las candidaturas. Como todos sabemos, tendremos congreso y consultas en el mes de marzo, tendremos primera vuelta presidencial en mayo y segunda vuelta presidencial en junio, de manera que estaremos todo el próximo año en ello. Es muy importante que se vayan decantando como todas esas ideas, que sepamos en qué parte de alguna forma del espectro o del ideario se encuentra cada uno de los candidatos, que sepamos quién eventualmente está dispuesto eventualmente a ceder sus aspiraciones para apoyar a otros. Eso se ha venido dando, se da poco a poco, pero yo espero que realmente se comience a activar con resultados concretos a final del mes de enero, arrancando el mes de febrero. De manera que no vamos a estar todos metidos en eso, esperamos que sea un proceso muy democrático, en donde los debates sean serios, sean profundos, sean temáticos, en donde ojalá la polarización no sea el protagonista, sino que tengamos más bien, digamos, un grupo de personas tratando de construir soluciones, de construir ideas, de oír lo que piensa Colombia, de oír lo que piensan los ciudadanos o lo que pensamos los ciudadanos. Yo tengo la esperanza de que podamos cada vez más tener un proceso muy democrático y muy amplio y muy de ideas, más que eventualmente de polarización, que sin duda ha sido una de las características de los últimos años que no nos ha hecho mucho favor. Doctor, los empresarios y los industriales son quizás los más satanizados en los países y en las democracias, pues porque la gente, digamos, tiene cierto recelo, porque son las personas que pues, los ponen a trabajar y hablan de eso. Pero también desde la parte tributaria y desde la parte de los impuestos también han sido muy golpeados. ¿Usted cómo considera y cómo ve que los empresarios colombianos ven al país y cómo, digamos, llegar a superar esa satanización que hay sobre ellos? Porque a veces pues uno escucha que los empresarios son muy duros con sus trabajadores, pero hemos visto avances muy importantes, por ejemplo, del salario mínimo, en el que se lograron grandes avances y también en la reforma tributaria, en los que fueron los propios empresarios los que más cargas tributarias tienen.
Fíjese, Javier, que ese no es el caso de Colombia. Ese es un caso que es muy generalizado en América Latina, inclusive en algunos países europeos, eso es lo que sucede. Pero le quiero contar, cuando uno ve las encuestas, por ejemplo, de reputación por segmentos de la sociedad o por instituciones, los empresarios llevamos ya varios años, o por lo menos un par de años, en los cuales estamos entre los tres primeros con mejor opinión o con mayor favorabilidad por parte de los ciudadanos. De hecho, en las últimas encuestas, las últimas 2 o 3 encuestas de reputación, ha aparecido afortunadamente una reputación alta. ¿Y por qué digo que afortunadamente? Yo digo, la verdadera razón no es porque nosotros querramos ser populares, no es por eso, no, sino porque es el reconocimiento de que toda sociedad requiere de un sistema productivo que funcione para muchas cosas, de un sistema productivo que funcione para tener productos, de un sistema productivo que funcione para poder tener servicios, de un sistema productivo que funcione para poder generar empleo, tener oportunidades, para que cuando salgamos de la universidad o salgamos del colegio tengamos donde trabajar. Usted lo acaba de mencionar. También para que haya eventualmente recursos para que el Estado pueda hacer sus cosas. Si el sistema productivo no produjera recursos, no habría impuestos, si no habría impuestos, no habría nada de lo que uno se imagina que el Estado puede hacer. Pues bien, en Colombia, a diferencia de muchos otros países, el ciudadano, las personas entienden eso y lo comprenden. Durante la pandemia, de hecho, fíjese usted cómo en algún momento, cuando arrancó la pandemia y arrancaron los cierres y demás, estábamos primero asustados de que no hubiera alimentos o de que no hubiera elementos de aseo. Pues bien, el sistema productivo colombiano fue capaz de proveernos todos los alimentos y darnos todos los elementos de aseo, ponerlos en los almacenes. Y luego fuimos capaces de además generar sistemas de domicilios y de alguna forma los servicios públicos también funcionaron y no tuvimos ni cortes de energía, ni cortes de agua, el internet funcionó y luego adicionalmente también la parte empresarial del sector salud fue capaz de atender a los ciudadanos. Y luego, adicionalmente, los ciudadanos entendieron que si no había empresas se podía perder empleo y que cuando se perdían empresas, se perdían oportunidades y sueños de las familias. Y en realidad eso ha hecho que el ciudadano o los ciudadanos colombianos seamos conscientes de que no tiene ningún sentido, como tú mencionas, como se menciona ahorita, que no tiene ningún sentido realmente pues satanizar o estigmatizar al empresariado porque las empresas son las que al final nos dan una cantidad de oportunidades. Ahora, necesitamos empresarios conscientes, necesitamos empresarios empáticos, necesitamos empresarios humanos, empresarios que sean además activos, por ejemplo, en los temas de sostenibilidad, y en eso pues yo creo que Colombia ha venido avanzando y bueno, y de alguna forma los ejemplos que se mencionan sobre actitudes o hechos muy solidarios que se han reproducido durante este año, la vacunación se mencionó, pero también el tema de las UCIs o el tema de poder fortalecer el sistema de salud, o bueno, lo que pasó ahorita cuando se tomó la decisión de asumir toda la reforma tributaria, a pesar de que la situación económica podía ser compleja, o ahora cuando se entiende que la gran prioridad en una sociedad como la colombiana tiene que ser la solidaridad, pues la verdad es que sí. Entonces yo la verdad a todos los que son empresarios, a todos los que son emprendedores, a todos los que son pequeñas y medianas empresas o empresarios grandes, les debo decir que estoy muy orgulloso de poder trabajar con ellos y de poder representarlos porque no gratuitamente la ciudadanía los está reconociendo como los reconoce. Doctor, ¿y cómo para usted nos cambió la pandemia como sociedad y como cadena productiva en el país? Bueno, los cambios fueron muchos. El tema de la cadena productiva es un cambio que no es solamente como país, sino es un cambio mundial. De hecho, fíjese usted que estamos teniendo problemas en este momento de que algunos productos, no hay suficientes productos para todo lo que estamos demandando los consumidores. Hemos visto casos, por ejemplo, en el sector bebidas, o hemos visto casos en el sector de pulpa y papel, o hemos visto casos eventualmente en algunos sectores relacionados, por ejemplo, con materias primas. Esto en realidad se ha debido a que ha habido ¿cómo decirlo de alguna forma? Como un obstáculo grande en todo el flujo de mercancías, de barcos, de contenedores a nivel mundial. No es caso solamente colombiano, es un caso absolutamente generalizado y eso pues sin duda alguna está teniendo efectos sobre nosotros. Hay que decir que el sistema logístico mundial, Javier, es un sistema
increíblemente sofisticado, porque se requiere que pasen muchas cosas, se requiere que mucha gente despache cosas, se requiere que mucha gente transporte, que mucha gente mueva, que mucha gente lo lleve en el barco, que haya contenedores para moverlo, que se nacionalicen en los puertos, que los puertos funcionen, que los camiones funcionen. Si alguno de esos eslabones se ve interrumpido o se ve afectado, al final terminamos generándole de alguna forma, un gran obstáculo o puede ser como un gran palo en la rueda a todo el sistema logístico. Yo me atrevo a decir que el sistema logístico mundial es uno de los inventos más sofisticados de la humanidad, porque es que además funciona y se interconecta con todo el planeta al mismo tiempo. Y si algunas cosas no funcionan en Shanghai, uno cree que eso está lejos, pues no, no está tan lejos. Y sobre todo no desde el punto de vista económico, y sí puede ser que haya un problema grande si Shanghai no funciona bien, o por ejemplo Rotterdam, o el puerto de Los Ángeles, o el canal de Panamá. Entonces yo creo que esa conciencia de que somos mucho más globales, fíjese usted por ejemplo el tema de la misma pandemia, la gente creía que esto era una enfermedad en Wuhan, China, que nadie había oído hablar de Wuhan, yo no había oído hablar de Wuhan y seguramente la mayoría de los escuchas tampoco. Pero bueno, una cosa que pasó en Wuhan terminó poniendo en jaque a una muy buena parte de la humanidad, y yo creo que esas cosas, por supuesto, nos vuelven mucho más conscientes del planeta, nos vuelven mucho más conscientes de que todos los seres humanos dependemos de todos los seres humanos, nos vuelven mucho más conscientes de que al final el objetivo primordial de todo el trabajo que realizamos, del que trabajan, del que hacen ustedes, del que hace un banco, del que hace una empresa de ingeniería o del que hace la ANDI, tiene que ser al final del día el bienestar de la comunidad. Ese es el objetivo primordial. Poder ofrecernos salud, educación, tratar de que las personas que están en condición de vulnerabilidad se superen esa vulnerabilidad. Puede ser económica, pero también puede ser una vulnerabilidad eventualmente en términos de seguridad o de seguridad alimentaria o de seguridad de salud. Eso yo creo que nos ha cambiado, y yo creo que para bien, estamos en este momento en un escenario significativamente más solidario que el que tendríamos antes de la pandemia. Eso nos ha tocado las fibras más profundas. Doctor, ahora pasemos a hablar de quién es usted, quién es Bruce McMaster, el personaje, la persona detrás del personaje del año en Colombia. ¿Dónde comenzó su carrera? ¿Dónde estudió? ¿Cuáles han sido los cargos en los que ha pasado? Ahorita me mencionaba usted que ha sido un gran defensor o ha dado una lucha gigante por el tema de la pobreza, pero ¿cuál es su visión sobre el mundo, sobre la humanidad? ¿Qué es lo que piensa usted? Sí, Javier, pues muy corto, pues yo soy al final un caribe, yo soy de Cartagena. Me vine a estudiar a Bogotá muy rápidamente, apenas terminé mi colegio en Cartagena, me vine a estudiar a la Universidad de los Andes, donde estudié economía y estudié desarrollo económico. Usted sabe, los economistas estudiamos para en realidad tratar de imaginarnos una sociedad mejor. Y hay algunos que lo hacemos más por el lado un poco más humano, otros lo hacen por el lado más técnico. Yo me fui un poco más por el lado más social. Durante bastantes años hice dos cosas, hice banca de inversión, y cuando hacía banca de inversión yo quería hacer los proyectos que tenían que ver con cosas que impactaban la sociedad, por ejemplo, proyectos de infraestructura, proyectos de transporte, proyectos de acueductos o proyectos que tenían que ver con el sector energético, y al mismo tiempo enseñaba en la universidad. Fui profesor muchísimos años, fui profesor por más de 15 años. De hecho, hoy en día todavía sigo vinculado a la universidad muy fuertemente. Soy parte del Consejo Superior de la Universidad de los Andes, donde estudié y donde enseñé por tanto tiempo. Y en el año 2010 me fui a trabajar como viceministro de Hacienda en el gobierno, al gobierno, en donde además tuve muchas oportunidades, pero sobre todo tuve la oportunidad de que nos imagináramos cuál iba a ser el Departamento de la Prosperidad Social y todo el sector de inclusión social, que era muy interesante porque además allí se creó como toda esa idea de que se había que crear la unidad de víctimas del conflicto armado, el Centro de Memoria Histórica, los centros de superación de pobreza, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el mismo DPS, que es el Departamento de Prosperidad Social, que usted sabe que es donde funcionan los programas de superación de pobreza como Familias en Acción. Allí estuve, trabajé en ese sitio fui el primero de los funcionarios y me tocó crearlo, estuve 2 años y un poco más. Y luego volví al sector privado, me ofrecieron estar en la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, y la oferta que me hicieron fue muy interesante porque me dijeron que justamente querían una persona con un perfil social, una persona que viniera de entender
como a las necesidades del país y que el empresariado colombiano quería tener una persona con ese perfil sentado aquí. Y aquí estoy desde el año 2013. De manera que soy de los que concibe realmente la función profesional como una función de servicio, como una función de poder aportarle a la sociedad. Por eso lo social me interesa tanto. Aquí en la ANDI me siento muy orgulloso de haber hecho muchas cosas. Por ejemplo, me siento muy orgulloso de toda la fortaleza que se le ha dado al tema de sostenibilidad ambiental. Hemos creado todos los programas por ejemplo, más grandes de reciclaje y de economía circular. Hemos creado los programas de inclusión social, hemos creado los programas de inclusión laboral, especialmente para personas víctimas del conflicto armado o excombatientes de la guerrilla o del gobierno nacional o del ejército nacional. Hemos creado programas de transformación digital, trabajamos con emprendedores, fortalecimos, digamos, la creación. Había una entidad que se llamaba Andy del Futuro, pues bien la convertimos en una cámara de emprendimiento y de innovación. Siento profundo que los empresarios tenemos, y los empresarios en general en el mundo tienen una responsabilidad muy grande, pero una oportunidad también, porque tienen herramientas para hacer muchas cosas que inclusive a veces les cuesta trabajo al Estado sacar adelante. Pues bueno, los empresarios todos unidos en una entidad como esta somos capaces de hacer cosas muy poderosas. Entonces ese es un poco el perfil, Javier. No sé si quisiera profundizar en algo. Sigo vinculado a la academia profundamente, que es una de mis pasiones, y estoy convencido que enseñar es una de las mejores funciones que uno le puede hacer a la sociedad. Doctor, ¿y qué libro tiene usted ahí en la mesa, sobre la mesa, que está leyendo? ¿O es un tipo de series? Digamos, ¿cuáles son esos intereses personales, esos hobbies que le lo inquietan? Me acaba de preguntar por el libro, y eso pues hay que decir que no lo teníamos preparado, pero por ejemplo en este momento estoy leyendo este libro que se llama El Pasillo Estrecho, que es del profesor Acemoglu y James Robinson, que todo el mundo los conoció por el libro famoso que se llamaba ¿Por qué fracasan las naciones? Este libro, que es muy nuevo, que inclusive él acaba de estar aquí, y tengo otro que también le voy a mostrar, que es que es el del capitalismo consciente. Ese libro, en particular del Pasillo Estrecho, es una defensa a la libertad, es una defensa a las sociedades que son capaces de defender la libertad con toda su fuerza, y que creen que una de las cosas que no puede pasar en una sociedad es verdaderamente darse el lujo, por ejemplo, de caer en posiciones autoritarias. Entonces pregunta el libro, dice, ¿por qué en algunos países florece la libertad y en otros florece el autoritarismo? Es muy interesante, ese es el libro que estoy leyendo. Me gusta leer de esto, y me gusta también leer como el libro este de Capitalismo Consciente, me gusta leer de los esfuerzos que tenemos que hacer todos para jugar cada vez un mejor papel, que es justamente el cuento del capitalismo consciente. Es decir, es cierto que creemos en la libre empresa, es cierto que creemos en la propiedad privada. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que esos instrumentos que están sobre la mesa sean instrumentos que le sirvan a toda la sociedad? Esa es la pregunta. Entonces, luego también me fascinan las series, y veo muchas series, admiro mucho el cine también, sí, pero me preguntó por los libros, curiosamente tenía estos dos aquí encima. Doctor, ¿y le gusta el fútbol? Me fascina el fútbol. ¿Qué equipo? Bueno, soy hincha del Independiente Santa Fe, siendo de Cartagena. ¿Caribe, hincha del Independiente Santa Fe? Y esa pregunta es una pregunta buena, porque cuando yo estaba pequeño, cuando yo estaba adolescente, digamos, Cartagena no tenía un equipo de fútbol. Teníamos muchos equipos de béisbol, yo jugaba béisbol, y teníamos muchos equipos de béisbol, pero no teníamos equipo de fútbol. Entonces me dicen, ¿y por qué no es del Junior? Entonces le diría que por el béisbol nosotros teníamos una gran rivalidad deportiva con Barranquilla. Atlántico y Bolívar siempre eran como los grandes, de alguna forma, un poco como lo que pasa con Millos y Santa Fe, pasaba en el béisbol. Eso hacía que muchos de nosotros en Cartagena, buscáramos como afinidad por otros lados. Sí, me encontré con el Independiente de Santa Fe, que por allá en los 70, final de los 70, hizo una campaña bastante notoria, fue campeón varias veces, un par de veces, y bueno, no, me afilié con el fan Santa Fe y sigo pues al Santa Fecito. ¿Y todavía juega béisbol, doctor? No, ya no juego béisbol, ya hago otras cosas. Ahora hago mucho ciclismo, pero durante una época sí jugué béisbol. No, hoy en día soy un ciclista empedernido, soy ciclista de todos los días de la vida. Entonces, a eso es que me dedico desde el punto de vista deportivo. Bueno, doctor, pues muchas gracias por poder contarnos esta faceta
de esta faceta humana suya y por habernos expresado cuál es su visión sobre el país, cuáles son los retos a los que se enfrenta Colombia. Muchísimas gracias y felicitaciones por esos reconocimientos como personaje del año y por ese trabajo que ha hecho en pro de las familias colombianas. No, Javier, muchas gracias a ustedes. Este es un trabajo de muchas personas en la ANDE, hay muchas personas que trabajan conmigo y los afiliados, por supuesto, porque yo al final soy de alguna forma como la punta del iceberg de un movimiento muy grande que hay hoy en Colombia hoy en día, que es el movimiento de las empresas queriendo hacer las cosas bien por el país y queriendo además ser muy conscientes del papel que tenemos. De manera que muy generosos ustedes, pero yo creo que se lo merece mucho más también todo el empresariado. Bueno, doctor, pues muchas gracias por compartir con nosotros este espacio y a los lectores y oyentes de Portafolio los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal www.portafolio.com. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.